Que en mí no quede cosa que extranjera es un proyecto de performance e instalación que va a ser estrenado el 12 de noviembre en Espai Sant Josep en Ciutadella de Menorca. Y es un trabajo que vengo desarrollando ya hace un tiempo, sí, concretamente hace un año, pero esta instalación y esta performance engloba lo que es un trabajo, un recorrido artístico, personal, creativo, que vengo desarrollando desde el 2019 hasta el 2025. Y la idea es que en esta instalación este material que he venido desarrollando, y aquí concretamente en EIMA lo que estuve trabajando era la acción performativa. Pero al trabajar esta acción performativa pude también visualizar y vislumbrar el total del proyecto a instalar. Hace un ratito, ¿no? El trabajo también te sirvió para, en tu propio recorrido y en tu momento como creadora, repensar un poco cuáles son las potencias del teatro hoy, ¿no? Más allá de los lenguajes heredados. Y en ese sentido te pregunto, por lo que veo, digo, la obra tiene, por un lado, un contenido documental, sí, un contenido autobiográfico, aunque sí, no, por lo que me venís contando, no está encerrado en la idea de biodrama ni nada de eso, sino que hay una especie de utilización de la biografía como material documental, sí, para producir hacia otra zona, que sí, no se quede como en lo, sí, tiene ficción en lo también. autorreferencial. Sí. Tiene ficción y tiene cuestiones más textuales. Sí. Entonces, digo, si tuviéramos que armar un mapa de los lenguajes o los conceptos del lenguaje contemporáneo con los que Sí. estás trabajando, ¿qué podríamos nombrar? Sí, escritura poética o lenguaje poético, que no es poesía, sino que el lenguaje poético también a nivel visual, sonoro, corporal y de escritura. Tiene trabajo de la voz, tiene trabajo también visual, o cosas también, material. Creo que es como lo que creo que va a terminar siendo, ¿no? Y obviamente performativo. Sí. Porque trabajas con canciones, ¿no? Cantás. También trabajo con canciones, con ritmos más que canciones. Hay algo del sonido ¿no? del tambor, de ese sonido como el sonido del corazón, que está muy presente. Bueno, hablo de donde yo vengo, ¿no? Sí. A través de la cueca, a través de la percusión, como que todo es muy rítmico también. Y empecé a darme cuenta y a aceptar que a mí también la palabra me entra por lo rítmico. O sea, yo me muevo mucho, ahora intento estar quieta, pero me muevo mucho para escribir, estoy arriba de una pelota, ¿sabes? Como bailo muchísimo, me encanta bailar, y empezar a entender que también ese es el lugar que disfruto. Y desde ahí entro a lo creativo. Y desde ahí viene la palabra, la imagen, la acción. Y entonces acción, sonido, palabra, movimiento, objetos, cosas. Claro, bueno, es un trabajo bastante como intermedial, que tiene varios medios Sí. a la vez y transdisciplinario, ¿no? Y Estás a la vez- trabajando por un lado Exacto. materiales y objetos documentales, pero desde una concepción más visual. Estás trabajando Sí. con el canto, con el Sí. movimiento, con la dramaturgia, con una presencia más performativa en el sentido de un puro estar ahí y no de Sí. estar representando. Sí, y al mismo tiempo, o sea, yo aquí empecé también mientras trabajaba, a empezar a ubicarme con el espacio. No sé, empecé a hacer fotografías, por ejemplo, no pensando en la instalación,
de cada lugar que mi mirada iba teniendo, ¿no? Empecé a darme cuenta del espacio, pues, de la dimensión del espacio. Porque para mí también hablar de lo instalativo, de repente uno dice, uy, pero me estoy metiendo en algo que nada que ver. Pero en verdad, yo instalo cosas constantemente. Yo llego con mis cosas, las instalo siempre. Y digo, ah, claro, esto es una pequeña instalación, ¿no? Más allá de que yo ahora este proyecto también me está colaborando Eli, una persona maravillosa brasileña, que él desde la instalación y el puente de la instalación y la performance, ¿no? Él trabaja mucho desde eso, me está colaborando. Ese punto está bueno. ¿Querés nombrar colaboradores? Sí, primero a Camila Rojas, que es una compañera chilena con la que estuve ahora en enero, que ella me colaboró en ordenar todo este archivo de estos años y así en algo muy básico. Ella trabaja en archivística, ¿no? Entonces entendí más o menos lo que es un archivo y vi de lo que yo tengo qué es lo que yo quiero trabajar para esto específico. No todo me sirve, o sea, todo el registro que tengo, sí, súper, pero no es que todo esto va a ser la instalación y la performance. Y esa fue la primera colaboración. Aquí yo venía a colaborar con una persona que no funcionó, que no la vamos a nombrar, y continúa esta colaboración con Eli, yo le digo Eli, bueno. sí, que es un colega brasileño que él trabaja la instalación y la performance. Y él, desde la distancia, vamos dialogando sobre todo en imágenes y en teoría, y está la idea que ojalá se dé para que en julio nos encontremos. Y también hay una chica que se llama Francisca, que también tal vez ella también es chilena, ella es migrante y trabaja también desde lo documental. Ella trabaja más a nivel documental escénico, y tal vez quizás también se da una colaboración ahí. Y también este proyecto pudo ser postulado gracias a la ayuda de mi amigo Manuel Senen, que él es artista visual, y gracias a él me ayudó a hacer la presentación de este proyecto, y que también está la idea que en algún momento él esté presente. Como para cerrar, si tuvieras que, o sea, como para tuvieras que resumir este trabajo a modo de invitación, ¿no? Como, ¿qué dirías que es? O sea, ¿a qué nos invitas? En el rato que vamos a estar con vos y compartir ese tiempo. A pasar un rato juntos, juntas. Puede ser muy mamón lo que voy a decir. Es la idea. Pero, pucha, no. a intentar ponernos a disposición desde quien está compartiendo y desde quien está recibiendo, activar otras partes de nuestro organismo, que no es solo el entendimiento, sino que a compartir un ratito de dejar de que la comunicación, la relación entre tal vez desde sensaciones, desde escucha, y a pasarlo bien y a conocernos y a compartir. Y también algo que para mí es muy importante es que las personas que vengan puedan tal vez llevarse o tener otra mirada sobre la migración, sobre las personas que migramos. Para mí es importante como que ocurra ese encuentro, o el intento del encuentro.